El mundo entero sintió un fuerte impacto cuando surgieron grabaciones borrosas desde las profundidades de Teherán la noche del 5 de marzo de 2026. Estas imágenes perturbadoras, presuntamente captadas dentro de un búnker subterráneo en la capital iraní, aparecieron poco después del fallecimiento repentino del líder supremo Ali Khamenei, durante un devastador ataque aéreo. Tras el bombardeo, la nación quedó sumergida en una total incertidumbre, esperando con ansiedad la aparición pública de su hijo, Mojtaba Khamenei, de quien muchos esperaban una acción rápida para restablecer el control. Sin embargo, un silencio incómodo se apoderó de Irán, extendiéndose por un periodo tenso y alarmante de 48 horas. Cuando Mojtaba Khamenei finalmente se mostró ante las cámaras, posicionado junto a altos generales de la Guardia Revolucionaria, vestía un uniforme militar en lugar de las túnicas clérigas que simbolizaron la autoridad religiosa de su familia por decenas de años. Las fotografías y los fragmentos de video se difundieron primero por redes encriptadas y canales privados antes de llegar a los medios internacionales, provocando olas de especulación y preocupación en todo Irán y el resto de Medio Oriente. La escena guardaba poca relación con la sucesión ordenada que muchos analistas habían previsto. Esa ausencia sin explicación de 48 horas solo aumentó la sensación de duda, dejando a agencias de inteligencia, líderes de la región y ciudadanos comunes enfrentando la misma interrogante inquietante que sucedió realmente durante esas horas perdidas, aunque las respuestas siguen ocultas. Las condiciones de su regreso sugieren una transición mucho más compleja y alarmante que un simple traspaso de mando habitual. Han surgido muchas teorías sobre los 2 días críticos en que Mojtaba Khamenei desapareció de la vista pública, y cada una describe fuertes luchas de poder en el liderazgo de Irán. Una de ellas se enfoca en el ataque aéreo que habría matado al líder supremo, Ali Khamenei, según fuentes de inteligencia anónimas. Mojtaba estaba en el complejo fortificado Pasteur de Teherán, cuando los misiles impactaron cerca de las 9:30 horas, durante una reunión con asesores de alto nivel. Aunque el lugar es conocido por ser de los más seguros en Irán, el ataque superó sus defensas con precisión. Se dice que la explosión lo lanzó contra un muro, hiriéndolo, pero dejándolo con vida. Entre alarmas, polvo y daños en la estructura, se cree que escapó por un sistema de túneles subterráneos que conecta edificios del gobierno bajo Teherán. Otra teoría presenta un panorama más oscuro. Según relatos filtrados atribuidos a fuentes dentro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, puede que Mojtaba no se escondiera, sino que fuera puesto bajo arresto domiciliario por sus propias fuerzas de seguridad. Los guardias encargados de protegerlo lo detuvieron en un sitio seguro mientras se negociaba a puerta cerrada. El objetivo era obligarlo a firmar decretos de emergencia que cambiarían drásticamente el poder en Irán, al dar a la Guardia Revolucionaria el control directo de instituciones estatales clave, subordinando al sector clérigo que ha gobernado desde 1979. Aislado tras la muerte de su padre y sin aliados, Mojtaba habría enfrentado una dura elección entre cooperar o sobrevivir. Informes que circulan por canales diplomáticos sugieren que se usaron tácticas de presión intensa en ese tiempo. Algunos relatos dicen que a Mojtaba le mostraron videos en vivo de su esposa e hijos, indicando que su seguridad dependía de su obediencia. Esto se une a otro dato preocupante: la desaparición de la esposa de Mojtaba, Zahra Haddadadel, y sus hijos. Funcionarios iraníes dijeron primero que murieron en el ataque aéreo con otros familiares. Sin embargo, datos de inteligencia sugieren que pudieron ser llevados a un lugar secreto. Algunos informes dicen que salieron del país, quizá a Rusia, mientras otros sugieren que siguen en Irán vigilados por la Guardia Revolucionaria, en una instalación remota al norte. Controlar el acceso a su familia daría una ventaja enorme para asegurar que un líder obedezca, especialmente si su autoridad pudiera desafiar los intereses militares. Aunque estas tácticas no son raras en sistemas autoritarios, su supuesto uso contra el hijo de un líder supremo marcaría una ruptura total con la tradición política de Irán. Durante esas horas perdidas, Mojtaba también habría recibido una fuerte presión psicológica. Exagentes de inteligencia que conocen los métodos de la Guardia Revolucionaria dicen que pudo ser privado del sueño y expuesto a mensajes constantes sobre amenazas nacionales. El fin no sería solo obligarlo, sino transformar su papel de un clérigo poco conocido en una figura alineada con una estructura de poder militarizada. Cuando Mojtaba apareció luego en público, los observadores notaron un cambio notable.
Usando un uniforme militar, en vez de túnicas religiosas, se veía rígido y contenido, lo que provocó rumores sobre las presiones sufridas. Algunos analistas incluso dudaron, sin pruebas, si la persona mostrada era realmente Mojtaba o un sustituto para dar una imagen de estabilidad, sin importar cuál teoría sea la real. Lo ocurrido en esas 48 horas sugiere un posible cambio en el equilibrio interno de Irán. La Guardia Revolucionaria, creada para defender la revolución islámica, podría tener ahora una influencia sin precedentes sobre el sistema político. Con Mojtaba, actuando como socio o como una figura decorativa limitada, tal cambio trae consecuencias graves para la paz regional. Un líder que asciende bajo condiciones extremas y rodeado de grupos militares poderosos tendría una presión gigante al tratar temas de política nuclear, peleas regionales y tratos con gobiernos de Occidente. Para las agencias de inteligencia y expertos en Medio Oriente, las dudas sobre esas 48 horas siguen siendo motivo de análisis profundo y muchas sospechas. El surgimiento de Mojtaba Khamenei, como el nuevo conductor de Irán, representa un avance que muchos observadores consideran sin precedentes y profundamente preocupante. En lugar de reflejar la sucesión tradicional, en la que un erudito religioso de alto rango asume el cargo de líder supremo tras la deliberación de la Asamblea de Expertos, la situación actual sugiere una transformación significativa en la estructura de autoridad dentro de la República Islámica, más que una transición clerical cuidadosamente gestionada. Los eventos en curso sugieren un cambio de poder que podría alterar el equilibrio político interno de Irán e impactar la estabilidad regional. A diferencia de su padre, Ali Khamenei, y del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Khomeini, Mojtaba no posee las credenciales religiosas asociadas históricamente con el máximo liderazgo de Irán, el título de ayatolá, que ha servido como base ideológica del sistema desde 1979. Suele reflejar décadas de estudios teológicos y autoridad religiosa. Sin embargo, a Mojtaba se le ve generalmente como un clérigo de rango medio cuyos antecedentes no cumplen con esas expectativas tradicionales. Como resultado, su autoridad parece depender menos de la legitimidad religiosa y más de las alianzas políticas y el respaldo institucional. Esta percepción se intensificó después de que Mojtaba apareciera públicamente con vestimenta militar junto a los comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la Guardia Revolucionaria, que durante mucho tiempo ha ejercido una influencia considerable entre bastidores, parece desempeñar ahora un papel cada vez más visible. Mientras que el estamento clerical que históricamente legitimó al régimen podría estar asumiendo una posición reducida dentro de una estructura más militarizada. Estos acontecimientos plantean dudas sobre qué tan predecibles eran las decisiones iraníes, un liderazgo formado por la pérdida personal, la presión interna y la posible coacción podría comportarse de manera diferente a la de los líderes iraníes anteriores, cuyas estrategias solían reflejar cálculos pragmáticos sobre la supervivencia nacional. Los modelos de disuasión tradicionales suponen que los actores estatales priorizan la estabilidad y la autopreservación, pero esas suposiciones se vuelven menos confiables cuando el liderazgo surge de una intensa agitación interna. La incertidumbre es particularmente significativa respecto al programa nuclear de Irán, negociaciones previas con funcionarios iraníes. A pesar de la retórica ideológica, a menudo revelaron una conciencia pragmática de las consecuencias catastróficas de una escalada nuclear. Si la autoridad se ha desplazado hacia instituciones militares de línea dura o hacia un líder que opera bajo una fuerte presión psicológica, la fiabilidad de tales cálculos podría volverse menos certera. Otra teoría polémica se refiere al ataque aéreo que mató a Ali Khamenei. Algunos observadores se han preguntado si la precisión del ataque requería información interna detallada sobre la ubicación y el horario del líder supremo. Bajo este marco, han surgido especulaciones de que personas dentro del círculo de liderazgo de Irán podrían haber facilitado el ataque como parte de un cambio político más amplio, aunque tales afirmaciones siguen sin verificarse. Su circulación refleja la profunda duda que rodea a la transición del mando. Si hubiera ocurrido una traición interna, las consecuencias psicológicas para cualquier implicado serían profundas. La responsabilidad por la muerte de un padre y líder nacional podría producir una tensión emocional severa, influyendo potencialmente tanto en el comportamiento personal como en el juicio político, independientemente de que explicación resulte más cercana a la realidad. La implicación general sigue siendo clara.
La transición del liderazgo de Irán ha introducido un nivel inusualmente alto de incertidumbre en el panorama político regional, ya sea que Mojtaba Khamenei emerja como un líder independiente, una figura limitada dentro de un sistema militarizado o un símbolo de un cambio institucional mayor. Su ascenso sugiere una reestructuración significativa del poder dentro de la República Islámica. En consecuencia, uno de los estados más influyentes de Medio Oriente, que ya se encuentra cerca del umbral de la capacidad nuclear, parece ahora estar guiado por una estructura de liderazgo cuyas motivaciones y dinámicas internas siguen siendo difíciles de interpretar plenamente para los observadores externos. Detrás de la imagen oficial de la inminente subida de Mojtaba Khamenei al mando como nuevo líder supremo de Irán, se desarrolla una feroz disputa por el control dentro de las instituciones políticas y religiosas del país. Según la constitución iraní, la tarea de elegir al líder supremo recae en la Asamblea de Expertos, un grupo clérigo de 88 integrantes con el poder de nombrar y teóricamente quitar a la máxima autoridad de la nación. Aunque el público vota por sus miembros, el Consejo de Guardianes debe aprobarlos primero. En teoría, este grupo analiza a los candidatos para asegurar que tengan el conocimiento religioso, juicio político y autoridad moral para dirigir al Estado. Sin embargo, los hechos sobre la elección de Mojtaba Khamenei se alejan mucho de este proceso formal. La reunión de la asamblea que supuestamente lo confirmó ocurrió en Qom, el centro espiritual del pensamiento chiita y sede de los seminarios más importantes de Irán, pero el encuentro se dio en condiciones muy extrañas. De acuerdo con diversas fuentes, aviones de combate israelíes atacaron el edificio donde la asamblea se había reunido poco después de la muerte de Ali Khamenei. Imágenes de satélite mostraron luego grandes daños en la estructura, mientras que videos cortos en redes sociales, borrados rápido tras publicarse, mostraban humo saliendo del complejo mientras llegaban vehículos de emergencia. Pese al ataque, los medios estatales de Irán avisaron en pocas horas que el proceso de sucesión había terminado y que Mojtaba Khamenei fue elegido líder supremo. El anuncio veloz, en medio de la guerra, hizo pensar que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica manejó el resultado, usando el caos del conflicto para saltarse los pasos normales e instalar a su candidato preferido. Bajo las promesas oficiales de unidad, se habla de varias figuras como opciones. Si el liderazgo de Mojtaba se debilita, Gholam Hossein Mohseni-Ejei, jefe actual de la justicia y exministro de inteligencia, tiene lazos fuertes con el sector de seguridad y relaciones antiguas con jefes de la Guardia Revolucionaria. Controlar la justicia le da una base institucional fuerte y lo pone como una opción para traer estabilidad. Hassan Khomeini, nieto del ayatolá Ruhollah Khomeini, tiene una gran legitimidad simbólica, conocido por ideas más moderadas. Ha creado una imagen de reforma dentro del sistema revolucionario. Su mando podría devolver la legitimidad original al régimen y abrir puertas para negociar con potencias de Occidente. Otro clérigo influyente, Alireza Arafi, es muy respetado en las instituciones de Qom y antes dirigió la red de seminarios de Irán. Su llegada representaría un regreso a la autoridad clériga tradicional y un reto al dominio creciente del poder militar. Mohammad Mehdi Mibagheri, aunque menos conocido fuera, tiene peso en las redes de inteligencia de Irán y mucha experiencia coordinando operaciones regionales. Si Mojtaba se vuelve políticamente imposible de sostener, él podría aparecer como una figura de acuerdo con buenas credenciales estratégicas. Al final, la fuerza que decide en la política iraní sigue siendo el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, con más de 125.000 efectivos, el control del programa de misiles del país, unidades militares de élite y grandes activos económicos. Esta guardia es la institución más poderosa del Estado. Su apoyo a Mojtaba Khamenei parece fuerte, pero tiene condiciones. Si él resulta dañino para la política, la misma institución podría quitarlo. La pelea interna también muestra desacuerdos profundos sobre el futuro de Irán. Los grupos más duros de la Guardia Revolucionaria ven el choque actual como una oportunidad para mejorar la disuasión nuclear, ampliar sus redes de apoyo externo y desafiar la influencia de Occidente. Clérigos más prácticos y técnicos advierten que seguir con la escala de tensión arriesga el colapso de la economía, la destrucción de infraestructura y más penas para la gente común. La precisión de los ataques que mataron a Ali Khamenei y a muchos funcionarios hace pensar que agencias de inteligencia extranjeras entraron en el sistema de seguridad de Irán como respuesta.
Las unidades de inteligencia de la Guardia Revolucionaria han hecho investigaciones y arrestos masivos, creando un aire de sospecha que debilita aún más la unión del gobierno. En provincias como Kurdistán y Baluchistán, donde las tensiones étnicas ya retan al poder central, los jefes locales de la Guardia Revolucionaria tienen mucha autonomía. Potencias externas también influyen en la lucha por la sucesión. Rusia, muy metida en la alianza militar con Irán, prefiere un líder que quiera enfrentar a Occidente. China prefiere la estabilidad económica y la seguridad de la energía, apoyando un plan con menos choques. Se cree que ambos países usan presión diplomática y de inteligencia para guiar el resultado. Desde 1979, la República Islámica ha resistido guerras, bloqueos y protestas internas. Pero la crisis de hoy junta la pérdida del líder, un choque militar y una legitimidad en duda. Si las peleas internas crecen, Irán podría dividirse por grupos, etnias o regiones. Tal división tendría grandes efectos en el Medio Oriente. Un Irán débil podría dejar vacíos de poder, romper redes como Hezbollah o los Houthis, y traer preguntas peligrosas sobre la seguridad de las instalaciones nucleares de Irán. La lucha en Teherán, por lo tanto, trata de mucho más que solo quien sigue en el mando. Definirá el futuro de casi 90 millones de personas e influirá en la paz de una zona clave para la energía y el equilibrio del mundo. Por ahora, el final es incierto mientras los grupos rivales maniobran en secreto por el control de la República Islámica. La crisis que se vive en Irán va mucho más allá de sus fronteras nacionales, afectando la seguridad global, los mercados de energía y la estabilidad del orden internacional. Un punto central es el programa nuclear de Irán. Por años, la comunidad internacional intentó limitar el avance nuclear iraní mediante la diplomacia y sanciones, destacando el Plan de Acción Integral Conjunto de 2015. Ese marco legal se ha desplomado en gran medida, y las tensiones actuales han quitado casi todas las restricciones que quedaban. Se cree que Irán está enriqueciendo uranio a niveles cercanos a los de grado militar, y los informes de inteligencia sugieren que el país podría tener suficiente material fisionable para varios dispositivos nucleares, faltando principalmente los pasos finales para convertirlos en armas. El peligro no solo implica la capacidad técnica, sino también la estabilidad del mando. La disuasión nuclear depende de estructuras de mando predecibles y de una toma de decisiones racional. Cuando el liderazgo parece estar en disputa o influenciado por grupos rivales, la fiabilidad de ese sistema de disuasión se vuelve incierta. Cualquier detonación nuclear en el Medio Oriente podría desatar una escalada mayor que involucre a otras potencias nucleares. La crisis también afecta el equilibrio regional. Irán mantiene redes de grupos aliados en todo el Medio Oriente, incluyendo a Hezbollah en Líbano, milicias en Irak, fuerzas del gobierno sirio y los hutíes en Yemen. Un liderazgo débil o dividido en Teherán podría romper la coordinación y elevar el riesgo de múltiples conflictos simultáneos que podrían atraer a los Estados Unidos, Rusia, Turquía, Arabia Saudita y otros actores de la zona. Las consecuencias económicas ya son visibles. El estrecho de Hormuz, por donde pasa casi una quinta parte del petróleo mundial, se ha vuelto un punto de gran preocupación. Los problemas en el transporte marítimo y las alertas de seguridad han subido los precios de la energía y han puesto bajo presión las cadenas de suministro globales, junto con los despliegues militares de los Estados Unidos y los niveles de alerta máxima en toda la región. La crisis crea un entorno explosivo donde un error de cálculo podría provocar una guerra más amplia. La inestabilidad del mando, los riesgos nucleares, las redes regionales de aliados y la alteración de la energía forman juntos un desafío geopolítico complejo con alcances mundiales. Una pregunta central que enfrentan analistas de inteligencia, diplomáticos y estrategas militares se refiere a la verdadera naturaleza del liderazgo de Mojtaba Khamenei. Si representa a un superviviente calculador capaz de guiar a Irán a través de la crisis, o a una figura desestabilizadora, cuyo mando podría empujar a la región hacia un conflicto mayor. La respuesta sigue siendo incierta. Aunque las consecuencias de cualquier resultado son significativas, una interpretación presenta a Mojtaba como un actor político pragmático, que se adapta a circunstancias extraordinarias. Su cambio de un clérigo relativamente poco conocido a un líder militarizado puede reflejar una alineación estratégica con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, cuya influencia domina la estructura de poder de Irán. Los años pasados en los círculos internos de la política iraní, manejando redes,
interactuando con oficiales de seguridad y sirviendo como asesor cercano de su padre. Le brindaron experiencia para navegar en la competencia entre facciones. Sus conexiones previas con instituciones militares durante la guerra entre Irán e Irak fortalecieron aún más vínculos raramente disponibles para los clérigos. Desde esta perspectiva, la retórica de línea dura y el simbolismo militar de Mojtaba podrían representar una adaptación táctica diseñada para asegurar la estabilidad, mientras consolida gradualmente su autoridad. La legitimidad revolucionaria y el nombre Khamenei podrían, eventualmente, permitirle justificar compromisos pragmáticos, incluyendo ajustes en la política nuclear o en las estrategias regionales. Sin embargo, una interpretación más oscura ve a Mojtaba como un líder desestabilizado marcado por el trauma, la presión interna y la manipulación de facciones. Las acciones regionales agresivas y las amenazas a las rutas marítimas han despertado preocupación sobre un comportamiento estratégico cada vez más riesgoso. Algunos analistas también cuestionan cuánto control ejerce realmente, señalando que la Guardia Revolucionaria podría dominar las decisiones políticas clave. Esta incertidumbre complica las respuestas internacionales, particularmente dadas las capacidades nucleares de Irán y sus alianzas regionales. El liderazgo de Mojtaba, por lo tanto, se encuentra en el centro de un momento geopolítico volátil, donde las decisiones futuras podrían estabilizar a Irán o intensificar la inestabilidad regional y global. Si disfrutaste el video de hoy, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos viajes. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.